Pues bueno, muy buen día a todas y todos desde diferentes lugares de América Latina. Nos conectamos porque desde el Secretariado Ejecutivo de la Agenda 2030 en México queremos mantener la conversación acerca de los informes nacionales voluntarios y qué viene después de las presentaciones que acabamos de tener algunos de nosotros o que algunos de los países de América Latina ya han realizado también. Estamos en México, tenemos un espacio que tenemos todos los jueves a las 5 de la tarde que se llama Voces de la Agenda 2030, donde nos conectamos a través de nuestras redes sociales para mantener la conversación con este público y este webinar será parte de Voces de la Agenda 2030 que se transmitirá hoy un poquito más tarde. Y pues bueno, yo les agradezco mucho que se hayan sumado a esta convocatoria para hacer el webinar y pues bueno, la dinámica va a estar muy interesante. Vamos a tener, les platicamos a todas y todos, hoy nos acompañan tanto colegas de países de América Latina que tienen informes nacionales voluntarios, pero también nos acompañan nuestros colegas desde Naciones Unidas, desde CEPAL, para irnos acompañando en esta conversación que es muy importante que no dejemos, porque todo el mundo estamos con la euforia de hacer un informe, participamos con Marek, que gracias a todo el esfuerzo que ellos hicieron en talleres para hacer los informes, y después parece que, como cuando uno va a hacer un examen, ¿no? Haces tu examen, te preparas, estudias, lo presentas, y después del resultado poco se habla del proceso, ¿no? De cómo llegamos y de lo que viene para después. Entonces queremos aprovechar este espacio para justo conversar acerca de qué viene después del informe nacional voluntario, qué pasa y nos imaginamos en este espacio tener 4 rondas donde cada uno de los participantes van a ir respondiendo a preguntas que previamente compartimos y vamos a tener, en estas 4 rondas van a ser 2 participantes que van a responder la misma pregunta. Y si les parece, me voy de lleno a las preguntas y conforme los vayamos atendiendo cada ronda, voy presentando a quienes nos acompañan y con quien estoy muy agradecida por haber atendido nuestro llamado. Vamos a empezar con la primera ronda. Aquí lo que estamos esperando conversar acerca de el informe nacional, hacer un informe nacional voluntario representa muchos desafíos, pero también hay muchos hallazgos que a veces, por lo limitado del texto, nosotros tenemos que hacer un texto y para que sea asequible para la gente, para que la ciudadanía se conozca, nos tenemos que hacer un texto. Regularmente la sugerencia en los talleres es que hagamos un texto con lenguaje ciudadano, que se entienda, con datos, pero yo creo que también quedan muchos hallazgos que a lo mejor no alcanzan a visibilizarse. En este sentido, y ya entrando a la pregunta, les ponemos a su consideración, esto va para Costa Rica y Colombia. ¿Cómo consideran que se pueden fortalecer más sus políticas públicas con un enfoque multidimensional que atienda las principales causas de la pobreza y las desigualdades? Y queremos poner el tema de la pobreza y la desigualdad, pues no solo porque es el ODS 1, sino porque es donde enfrentamos los grandes retos. Y si les parece, les presento a Carlos von Marshall Murillo, él es jefe de análisis prospectivo y políticas públicas de Costa Rica. Carlos, agradezco mucho que estés aquí con nosotros y te dejamos el espacio para esta primera ronda del webinar. Muchas gracias, muchas gracias. Buenas tardes para todas las personas. Irais, voy a tratar de compartir. Solo me indican si la misma presentación se ve a cabalidad. La vemos. Eso, perfecta. Ok, gracias. Ante el gran reto de su pregunta, es tan importante en el manejo de las políticas públicas y solo como recordatorio, en el caso de Costa Rica, nosotros hemos presentado 3 informes nacionales. El primero, que fue como todo el inicio del aprendizaje en el 2017, pero que
Posteriormente lo fuimos nutriendo y parte de esa innovación y mejoramiento fue el tratamiento de la política pública enfocada en los principales temas que usted acaba de compartir de pobreza y desigualdad. Toda la política pública que se logró mapear en el país que estuviera vinculada a los Objetivos de Desarrollo Sostenible, a los 17, fueron, digámosle, preparada en un texto en el segundo informe, el 2020, y a su vez en el último informe que logramos preparar para este año ante el Foro de Naciones Unidas. Necesitamos también en el tratamiento de la política pública avanzar en la participación social. Logramos tener un pacto nacional de los Objetivos de Desarrollo Sostenible celebrado en el 2016, que también fue refirmado, digamos, lo volvimos a lanzar para nuevamente comprometer a los sectores de la sociedad en trabajar en conjunto, y esa celebración lo hicimos el año pasado. Esto invita a que la política pública que generan nuestras instituciones no solo sean con programas y proyectos del Estado, sino que también generen alianzas estratégicas de desarrollo entre los diferentes poderes de la República, las organizaciones de sociedad civil, el sector empresarial, sector cooperativo, sector local, principalmente con nuestros gobiernos locales, el sistema de Naciones Unidas, en las agencias que trabajan acá en el país, el sector estadístico para la data y ojalá la academia, tanto pública como privada. El fortalecimiento de las políticas públicas es importante porque en el último reporte del informe voluntario nosotros presentamos un avance en el 59% de todos los indicadores que tenemos disponibles. El avance fue favorable principalmente en el ODS 1, en el ODS 7 y en el ODS 9. Pero en el ODS 3, en el ODS 16 y en el ODS 8 tenemos situaciones desafiantes, por lo cual esta política pública, si bien ha apostado a ir avanzando en materia de la pobreza, en un enfoque integral, tenemos que nuevamente enfocar en aspectos como la salud, la seguridad y la participación del empleo, de un activo empleo o un empleo digno para reducción de disparidades tanto entre grupos de población como entre los territorios. Observamos, después del informe voluntario nacional, que también el tratamiento de la política pública la tenemos que fortalecer con un horizonte de largo plazo. Por eso es que tratamos de posicionar más lo que es la planificación de largo plazo del país, enmarcada en el Plan Estratégico Nacional del 2050, que esta planificación de largo plazo tenga una trazabilidad con los planes nacionales de desarrollo, que son los planes de cada administración de turno, en donde su próxima elaboración va a ser en el 2026, con la temporalidad del 2027 al 2030. Y todo esto va de la mano con una guía para la elaboración de políticas públicas, digamos, en mi plan, en lo que es el Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica, asesoramos a las diferentes instituciones en cómo elaborar esa política pública, y que en el marco de la elaboración de la política pública esté vinculada desde su proceso metodológico con los objetivos de desarrollo sostenible y con el enfoque de derechos humanos. Para el fortalecimiento de toda política pública, necesitamos lo que son los datos, y los datos enfrascados entre los objetivos de desarrollo sostenible. Actualmente en el país disponemos de un 62,1% de todos los 247 indicadores que posee la Agenda al 2030. Y con el Instituto Nacional de Estadística y Censos estamos elaborando una hoja de ruta que nos permita avanzar en la priorización de 31 indicadores que fueron seleccionados para el fortalecimiento de la toma de decisiones de esta política pública. Esta política pública no solo tiene que ser nacional, sino que tiene, ojalá, que permear las decisiones de nuestros gobiernos locales, digamos, esa decisión política a nivel local. Y para trabajar en conjunto, creamos un programa que se denomina cantones. Acá a los municipios en Costa Rica les decimos cantones, pero
sería como municipios prometedores para los ODS, ¿verdad? En el caso de otro país, que en el corte del 2024 logramos posicionar un trabajo conjunto con el 50% de los gobiernos locales en todo el ámbito del país. Esto porque cuando uno trata de trabajar a nivel más local, tiene que buscar alianzas estratégicas, como lo habíamos conversado anteriormente, con instituciones autónomas o que tienen independencia política, porque son vía otras elecciones populares o sobre otros partidos políticos que no necesariamente es el mismo partido político del Poder Ejecutivo. En ese sentido, y apostando a que todos los instrumentos que generamos tengan la vinculación, también apostamos a que el fortalecimiento de la política pública esté vinculado a la estrategia de metas nacionales de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. El año pasado, en 2023, Costa Rica oficializó 55 metas nacionales, digamos, de las 169 metas que rigen a nivel global, Costa Rica puso valores cuantificables a 55 compromisos del 2023 al 2030. Estos indicadores, estos grandes metas y grandes indicadores, lo que buscan es generar compromisos tanto país y que al momento en que se trabaja con los gobiernos locales, esa política local, también vayan direccionados a comprometer a las instituciones o a los estados o a los municipios en valores meta para sus localidades. En ese sentido, ante el fortalecimiento de todo el accionar de la política pública, sea nacional o local, nosotros necesitamos fortalecer a los sectores institucionales a partir de los resultados de estas metas nacionales, dar un seguimiento anual y con mayor escalamiento, digamos, mayor escalamiento de lo nacional y lo local de estas metas nacionales de los ODS, trabajar en la mejora de una vigilancia estratégica para la planificación de las políticas públicas vinculados a los objetivos de desarrollo sostenible. ¿Qué quiere decir un sistema de vigilancia estratégica? Bueno, hemos revisado que Costa Rica posee aproximadamente más de 110 políticas públicas que están vigentes. Más sin embargo, no todas esas políticas públicas están relacionadas o conversan entre ellas, sino que en algunos casos se sigue apostando a una metodología que se debe ir superando, que era el tratamiento como de islas, como de vernos como instituciones de islas. Eso es lo que queremos tratar de reducir. Fortalecer las contribuciones de los diferentes sectores de la sociedad, principalmente organizaciones de sociedad civil, sector empresarial y academia, y seguir avanzando en una hoja de ruta para nuevos indicadores que puedan estar disponibles tanto a nivel nacional como a nivel local. Todo esto con miras a qué? Bueno, a seguir avanzando en la preparación de insumos estratégicos post 2026, que es el cierre de esta administración, y pensando en la segunda administración que va a tener su temporalidad 2027-2030. Muchas gracias por el tiempo y estamos a la orden por cualquier consulta o duda. Muchísimas gracias, Carlos. Pones un tema fundamental en esta conversación que creo que algunos de los que te estamos escuchando podremos reaccionar durante nuestras intervenciones, que es cómo llegar al espacio local, que es lo más cercano a la ciudadanía, y este trabajo con los promotores en los cantones me parece súper interesante. Vamos a seguir con nuestra primera ronda y para contestar la pregunta que ya Carlos nos señalaba, vamos a seguir con Colombia. Está con nosotros Natalia Calderón, ella es la coordinadora del grupo de ODS y Colombia ha hecho un papel muy interesante también en los informes nacionales, con sus informes nacionales voluntarios. Así que, Natalia, gracias por estar con nosotros y te escuchamos. Adelante. Hola, buenos días. Muchas gracias a la Secretaría de Economía de México por este espacio de poderles compartir
compartir nuestra experiencia en la elaboración de nuestro reporte nacional voluntario. Voy a ser muy breve con mi presentación. Primero contarles un poco sobre el proceso de elaboración de nuestro reporte nacional voluntario. Digamos que para nosotros es bien importante tener esta oportunidad porque a través de estos reportes de alguna forma ratificamos nuestro compromiso con la implementación de la agenda ODS y también nos brinda la posibilidad de presentar en estos escenarios ante la comunidad internacional toda la gobernanza institucional que tenemos asociada al cumplimiento de la Agenda 2030 en Colombia. También, digamos, de poder llevar nuestras experiencias y posicionar este liderazgo que tenemos en la región. Digamos que en la región creo que estamos a la par de México, justamente es nuestro cuarto reporte nacional voluntario. Entonces esto de alguna forma pues ya nos permite acumular algo de experiencia en la presentación de nuestros reportes. También nos permite visibilizar esfuerzos y captar la información de agencias y de actores de cooperación internacional que por supuesto son fundamentales para dinamizar todas las esferas del desarrollo sostenible. Y también, digamos que como país es bien importante porque nos permite visibilizar las acciones de gobierno y en particular aquellas políticas, programas y proyectos relevantes, así como de alguna forma reencauzar el camino cuando es necesario y cuando sentimos que necesitamos esfuerzos en alguna otra dirección. Aquí para contarles un poco también de nuestro proceso de construcción del reporte, nosotros tuvimos una ruta participativa que contó con 4 talleres. En estos talleres, digamos que logramos la participación de diversos actores, tanto del sector público como de organizaciones no gubernamentales, de la academia, del sector privado y demás actores digamos que vinculados con acciones relacionadas con el desarrollo sostenible. En particular hicimos un taller en La Guajira, que es uno de los departamentos, pues digamos, que más retos enfrenta en temas de hambre y desigualdad. Entonces, pues digamos que esto también nos permitió tener un acercamiento comunitario con estos actores que en particular también tienen gran presencia de comunidades étnicas. Aquí también contarles que nuestro reporte estuvo centrado en el ODS 2, que entre otros temas, pues también está muy relacionado y va muy de la mano con el ODS 1 de pobreza y que aborda también todos esos temas estructurales de desigualdad y de brechas socioeconómicas. Estos son algunos de los actores que tenemos mapeados que contribuyeron con nuestro informe. Entonces, pues como pueden ver, estuvo Naciones Unidas y diferentes actores, digamos que vinculados en desarrollo sostenible. Tuvimos también diferentes academias e institutos de pensamiento. Entonces, pues esto nos permitió enriquecer muchísimo las perspectivas de nuestro reporte. Aquí también contarles un poco de, pues, como de la estructura y el mapeo general que tuvimos para nuestro reporte o el outline que mantuvimos. En particular, pues tuvimos una primera sección en la que pudimos comparar la situación de Colombia frente a países de la región con contextos similares. También, digamos que quisimos ir un poco más allá, si bien tuvimos una sección relacionada con cómo va el país en términos generales en la implementación de sus 17 ODS. Sí hicimos un énfasis bien especial en el ODS 2, que es el que les contamos, que es el relacionado con temas de hambre. Pues digamos que esto también nos llevó a tener un diagnóstico, una tercera sección de diagnóstico de cómo va el hambre en Colombia a nivel territorial, a nivel también de los diferentes grupos poblacionales. Ustedes saben que Colombia es un país muy heterogéneo, pues que no se puede ver como con una misma lupa en todas las dimensiones. Entonces, pues esto nos permitió también tener como una mirada un poco diferencial. Tuvimos, digamos que la cuarta y la quinta sección, que es la que consideramos más valor agregado y aportes tiene en materia de política pública, porque la cuarta es cuáles son los retos que enfrenta el país en la superación del hambre. Aquí abordamos muchos temas relacionados con el ODS 1, como las trampas de pobreza y cómo todos los temas de desnutrición y hambre en los primeros años de vida tienen impactos en el resto de las etapas de la vida.
temas de seguridad alimentaria, temas de retos de financiación, de capacidad de los entes territoriales, temas de corrupción y transparencia, cómo esto también afecta las políticas públicas relacionadas con la superación del hambre. Y por último, que yo creo que también es como este gran valor agregado de nuestro reporte, es algunas recomendaciones de política pública que también pues van muy de la mano con lecciones aprendidas, con estrategias innovadoras y emergentes que pudimos también, digamos que, destacar a partir de la experiencia y de las iniciativas que adelanta el sector privado o algunas organizaciones y empresas del sector privado en el país. Entonces, pues esta es como en términos generales la estructura de nuestro reporte. Aquí también mostrarles que pues en términos generales este es como nuestro estado general de avance en los ODS. Tenemos un avance del 58% en la implementación de las metas asociadas a los ODS y justamente uno de las razones por las que para este año decidimos centrarnos en el ODS 2 es porque es uno de los, o si no es el más, que se está quedando atrás, que definitivamente vemos que uno de cada tres hogares en Colombia está experimentando pues, problemas serios relacionados con desnutrición y hambre, y esto también pues, nos llevó a poner estas reflexiones en nuestro reporte nacional voluntario. Esto es un poco lo que ya les había mencionado de la realidad multifacética que enfrenta el país en temas en su lucha contra el hambre y la inseguridad alimentaria. Como les decía, tenemos todo un tema territorial, tenemos lo que ya les había comentado un poco sobre el ciclo de vida en cuanto a los efectos del hambre en las primeras etapas del desarrollo y la niñez. Tenemos esta dimensión étnica que también se ve muy marcada de cómo afecta en particular a las poblaciones indígenas, afrodescendientes y las poblaciones vulnerables. Y también algunos retos que están muy relacionados con las trampas de pobreza, con retos en cuanto a sistemas agroalimentarios, temas de corrupción y transparencia, de financiamiento y participación social y comunitaria. Entre las recomendaciones de política pública y en general, pues algo que también le apostamos en nuestro reporte es que no solamente estas recomendaciones debían estar dirigidas al sector público o a las entidades del orden nacional, sino que también pues hay diversos actores que están vinculados y que tienen también pues algún tipo de injerencia en estos temas de desarrollo sostenible y en particular de hambre, de lucha contra el hambre. Entonces, entre las recomendaciones más importantes encontramos la importancia de promover la coordinación intersectorial y el respeto a la cosmovisión de pueblos indígenas y afrodescendientes, la importancia de fortalecer también programas de nutrición, estrategias de generación de ingreso, sobre todo pues a estos grupos vulnerables como mujeres, niños, grupos étnicos y demás. También la importancia de promover algunas políticas de acceso a tierras, asistencia técnica y crédito dirigidas a la promoción de la agricultura familiar, la importancia de la inversión en infraestructura rural y mecanismos innovadores de financiamiento. Estas son, pues digamos que algunas de las recomendaciones generales que pudimos esbozar en nuestro reporte nacional voluntario. Y ya en cuanto a fortalecimiento de política pública, con la experiencia que tuvimos en nuestro reporte, pues digamos que podemos destacar que en Colombia contamos con un marco institucional consolidado que se materializa a través de la Comisión Interinstitucional de Alto Nivel. Este es el máximo órgano decisorio en cuanto a implementación de los ODS y básicamente pues es el espacio en el cual nosotros buscamos llevar este tipo de reflexiones y plantear estos temas sobre la mesa. También, pues digamos que decidimos tener este nuevo formato en la presentación o en la elaboración de nuestros reportes nacionales voluntarios, de pronto poder concentrarnos en una temática en particular, en un ODS específico y poder, digamos que sumar en cuanto a las reflexiones y a las discusiones que se realizan, pues digamos, en torno a este tema. También, digamos que como aprendizaje nos llevamos la posibilidad de vincular a múltiples actores y tener como esta ruta participativa que les mencioné en la elaboración de nuestro reporte. Creo que esto sin duda pues le da un valor agregado y enriquece muchísimo las recomendaciones y los aportes que podemos dejar, digamos que en cuanto a política pública en nuestro reporte.
Y por último, la importancia también de no ver todo como con una misma lupa, sino tener esta mirada diferencial y tener en cuenta pues como las diferentes realidades que tenemos en el país. Entonces creo que con esto ya terminaría mi presentación y agradecerles nuevamente por la oportunidad y por la posibilidad de tener este espacio. Muchísimas gracias, Natalia. Nos encanta el caso de Colombia porque también hicieron un informe nacional voluntario diferenciado, ¿no? O sea, no es igual no es un informe clásico. Y yo creo que América Latina, ahí nuestras expertas desde Naciones Unidas nos podrán decir, pero yo creo que sí, tuvimos informes que se atrevieron a hacer planteamientos distintos, como el de ustedes, el enfocarse en uno de ese, porque también te permite que las recomendaciones en materia de política pública sean mucho más sustantivas. Así que ahí vamos a estar compartiendo a través del espacio que tenemos en el Secretario Ejecutivo de México toda la experiencia de Colombia y porque también yo creo que de lo que la importancia de este webinar y de lo que podamos hacer es cómo también desde América Latina podemos hacer algo al interior, convertirnos en países, ser tractores para que otros países de América Latina se apuren con sus informes nacionales voluntarios. Yo creo que aquí ya se ha generado muchísima experiencia que ellos se podrían ahorrar. Como bien decimos, no todo es no todo se puede aplicar, pero yo creo que sí hay muchas lecciones que pueden servir para América Latina y el resto de países que todavía están rezagados, no solo América Latina, sino las Américas, incluido, imagínense, Estados Unidos es de los países que no ha publicado un solo informe nacional voluntario, ¿no? Entonces, creo que ahora nosotros tenemos mucho que compartirles a ellos también, y pues bueno, seguimos con nuestra segunda ronda, y en esta segunda ronda, lo que planteamos a nuestros participantes es una pregunta que dice así: ¿cuáles son los próximos pasos para seguir fortaleciendo la integración de la ciudadanía en la implementación y democratización de la Agenda 2030 a nivel nacional? ¿Y por qué les hacemos este planteamiento? Y queremos escuchar lo que pasa en otros espacios de nuestra América Latina, porque en nuestra experiencia en México es que todavía la agenda sigue siendo algo distante. De repente, cuando uno platica con el ciudadano de a pie, dice, no, pues la Agenda 2030 es algo que pasa ahí, como en Naciones Unidas, como que necesitamos encontrar muchos mecanismos para que la ciudadanía se lo apropie. Entonces, por eso hacemos este planteamiento y para compartir sus respuestas, lo que están haciendo desde otros países. Tenemos por parte de Belice, está Víctor Alegría. Víctor, muchas gracias por acompañarnos, por aceptar la invitación. Él es director del Ministerio de Desarrollo Sostenible, Cambio Climático y Gestión de Riesgos de Desastres desde Belice. El espacio es tuyo, te escuchamos. Y ya vemos tu presentación, Víctor. La vemos, pero no te escuchamos. Ahí ya la vemos bien, eso. No te escuchamos, o no sé si soy yo. Por favor, Paulina, ¿me ayudas? Sí. Hello, hello. Eso, ahí, ¿Poquito Víctor, mejor? ahí justo ahí te escuchamos. Okay. Buenos días a todos. Primeramente, bueno, una primera cosa, no hay que desanimarnos como se mencionó en su introducción. Hay que hacerlo lo más posible para en asegurar que la población esté informado y sean partícipes del proceso, ¿no? De monitoreo, de planificación y de reportaje, ¿no? Para estar seguros de que todos estemos en el mismo barco sobre las ODS. Primeramente quisiera darle las gracias seguramente a la Secretaría de Economía en México por invitarnos a dar una presentación hoy en la mañana. Gracias de parte de Belice y de parte del Ministerio de Desarrollo Sostenible y Cambio Climático. Bueno, el español no es el lenguaje principal de Belice y la presentación está en español para tratar de ver cómo podemos mejorar.
para poder presentar en español. No sé, el slide no está trabajando para enfrente o para atrás. Ahí está, a ver, sí, ahí está. Entonces, primeramente quería mencionar que en el caso de Belice y el desarrollo de nuestro reporte nacional voluntario tuvo un aprendizaje sobre el VNR que hicimos en 2017. Y entonces, en este caso, lo que hicimos es tener un plan de acción post el reporte nacional, ¿no? Voluntario, para asegurar que entonces el reporte no sea solo un reporte nacional que demuestre dónde estamos hoy y olvidarnos que hay un mañana. Entonces, el reporte toma en cuenta acciones tangibles que tenemos que tener y tenemos que hacer al resultado de las recomendaciones y las acciones que podemos hacer post deporte, ¿no? Para asegurar que podamos avanzar en las ODS. Em, este plan de acción tiene por lo menos 5 recomendaciones que quisiera compartir con ustedes. Otra vez el slide, no sé si no está trabajando. Ahí está, no, vamos. Son 4 recomendaciones principales que resultó de ello. Uno es el fortalecer y potenciar los mecanismos institucionales para la coordinación nacional de ODS. Por ejemplo, en el caso de la unidad de desarrollo sostenible es de aumentar entonces la capacidad de esta unidad a un departamento, darle un mandato legal, darle recursos, presupuesto y todo eso para poder entonces avanzar a no solo la coordinación de la implementación de las ODS, sino que también el monitoreo, evaluación y aprendizaje, igualmente el reportaje, ¿no? Que se sea de los reportes periódicamente establecido por legalmente para asegurar que todo el gobierno, por ejemplo, esté comprometido a hacer estos reportes periódicamente. Tercero, también tenemos que desarrollar el mecanismo de seguimiento y evaluación para rastrear, evaluar y facilitar sistemáticamente el aprendizaje en relación con las contribuciones de los ODS y formalizar claramente el reportaje. Y finalmente, concientizar y difusión de las ODS y el plan de medio plazo del país. El plan de acción posterior al reporte, por ejemplo, tenemos ahorita llevando a cabo sesiones informativas a través de talleres, reuniones públicos, medios de comunicaciones, videos y cualquier otra manera de poder de dar la publicidad del reporte, de los resultados del reporte y de asegurar que todos aquellos que están con recomendaciones de acciones en qué necesitamos hacer como país para tratar de avanzar a donde no estamos logrando los objetivos del desarrollo sostenible, que le pongamos prioridad y nos enfoquemos nuestros esfuerzos en esas áreas. Y eso es muy importante para el caso de Brice, pero más acciones concretas que estamos haciendo ahorita. ¿Cómo asegurar entonces que la población sea parte del proceso para instituir? Es eso que siempre estamos y acabas de mencionar, que cómo hacemos que entonces la población sea parte del proceso formalmente y no sea que, bueno, estamos haciendo un reporte hoy, hacemos un reporte en 3, 4 años y consultamos con 2, 3 personas y decimos ese es un plan nacional, no. Para nosotros estamos empezando con las campañas de sensibilización y educación. Lo estamos haciendo a través de diferentes programas con la academia para asegurar que sea parte del proceso y los estudiantes a todo nivel sepan de lo que es. También estamos asegurando que a través de todos los medios de comunicación podemos presentar los resultados de estos reportes. Y igualmente cualquier otra forma especialmente hoy en el caso de la digitación que tenemos la tecnología a mano, también estamos asegurando que todos estos medios se sean priorizados y lo podemos hacer. También la participación juvenil es muy, muy importante. Esta semana estamos en el Summit of the Future. Creo que todos ustedes están conscientes de eso. Nosotros aseguramos que parte de nuestro proceso de consultoría para el reporte, tuvimos un foro para jóvenes representando todo el país. En cada esquina del país tuvimos jóvenes representados para hacer entonces un statement. El statement, ese statement fue parte de nuestro reporte en qué o cómo se sienten los jóvenes, qué creen que se debe de hacer, cómo mejorar sus participaciones, que si estamos diciendo que el futuro es para ellos, que la ODS y el desarrollo sostenible es especialmente para los jóvenes, tiene que ser parte, que sea formalmente, que sean parte del proceso, desde la planificación, a través de todo monitoreo, de implementación,
reporte y otra vez de aprendizaje para asegurar que podamos avanzar las ODS. También parte de eso es el monitoreo y evaluación. Tenemos que tener un sistema. Hicimos un reporte este año, parte del Informe Nacional Voluntario, donde tenemos exactamente cómo estamos en términos de datos. Oímos esto en todo foro regional, internacional, que el data es muy importante, que necesitamos sus números, necesitamos analizar y todo eso. Entonces es poner un sistema y estamos trabajando con nuestro Statistical Institute of Belize. SIB es la agencia responsable para todos datos formales en Belice, para tratar de asegurar que tengamos un espacio específicamente para los ODS y podamos monitorear cómo estamos avanzando por cada meta y cada indicador que tenemos de los ODS. Eso es muy importante. ¿Por qué? Porque entonces eso permite entonces la transparencia y rendición de cuentas, como Mr. Marshall dijo y la compañera de Colombia, teniendo esa información, teniendo ese dato, especialmente desagregado, es muy importante para que entonces el gobierno pueda tener más prioridad y pueda enfocarse en los ODS que no estamos necesariamente avanzando a como se deben. Y permite entonces que haya esa transparencia, permite entonces que se desarrolle una mejor relación entre el gobierno y las ONGs, las comunidades que típicamente en nuestros países, ahí eso estoy hablando de todos los países, que siempre tenemos una desconfianza, ¿no? Entre el gobierno y no gobierno, los estados gubernamentales. Entonces, eso es muy importante. Y aparte de eso, entonces, es si tenemos la información, tenemos los jóvenes, tenemos todos los grupos de interés especiales, por ejemplo, el LGBTQ, comisiones de mujeres, Cámara de Comercio, personas con mayores de edad, personas de disabilities, indígenas, todas estas personas. Entonces, entre más hay hacemos parte del proceso de tener el dieta, de conseguir el dato o suplir las estadísticas. Entonces se empieza a crear ya una relación mejor y el apoyo más entonces al gobierno, porque básicamente esa información es muy importante para entonces saber concretamente y estadísticamente que sí estamos avanzando, a dónde no estamos avanzando y qué acción está tomando el gobierno para desarrollarlo. Pero entonces eso requiere también desarrollar la capacidad de nuestros agentes no gubernamentales, ¿no? Y nuestras personas, porque entonces desarrollar la capacidad entonces les permite a ellos entonces ser más todavía más directos y apoyar directamente al gobierno en términos de poder eso. Tenemos, por ejemplo, una de las cosas que no mencioné en el término del monitoreo, tenemos lo que llamamos el Interinstitutional Review Committee, un comité interinstitucional que tenemos específicamente para formalmente atraer los actores no gubernamentales en el proceso de monitoreo y reportaje de las ODS. Eso no está funcionando bien. Tenemos un papel al gabinete que estamos entregando entre las otras 2 semanas para formalizar entonces los actores no gubernamentales que sean parte oficialmente de ese proceso, ¿no? Que ellos se tienen que estar consultar. Este informe nacional voluntario, por ejemplo, tuvimos un comité de 17 representantes del gobierno y 17 de las ONGs, que son partes, organizaciones no gubernamentales, como le decimos en inglés, umbrella organizations, que son miembros de diferentes organizaciones viniendo y poniéndose junto, que estaban directamente relacionados con cada uno de los ODS y juntamente el gobierno y no gobierno, el no gobierno, perdón, desarrollamos los reportes por cada uno de los 17 ODS. Entonces, ya no se necesitó lo que decimos en el UN, el shadow reporting, sino que ya los actores gubernamentales y no gubernamentales, trabajamos juntos para desarrollar este reporte que presentamos en julio. Y finalmente, la utilización de la tecnología. Sabemos que más y más los jóvenes niños son partes y teléfonos, laptops, tablets, todo eso es Facebook, tenemos de toda manera. Entonces es utilizar la tecnología para poder diseminar esa información que la población esté
sepa lo que está pasando y participe en el proceso. Entonces, formalizar esto, formalizar la participación de los actores no gubernamentales es muy importante para entonces poder ser más effective, efficient, no es en español, me disculpan, y priorizar cómo poder gastar cada dólar que tiene el gobierno, porque otra vez el financiamiento es muy importante, pero teniendo esta información y teniendo el gobierno y actores no gubernamentales trabajando juntos, formalmente, no solo por como decimos, cuando nos conviene. Eso es muy importante para nosotros en Belice y eso es lo que estamos haciendo ahorita a través de toda esta campaña de civilización, participación de jóvenes, monitoreo y todos los aspectos que estamos haciendo. Entonces, muchísimas gracias por darme la oportunidad de presentar esto hoy y poco a poco, como le dije, no hay que desanimarse, sino que estamos en este esfuerzo para tratar de asegurar que seamos un esfuerzo conjunto con los actores no gubernamentales en el proceso. Gracias. Mu- Muchísimas gracias, Víctor. Esto sí, no desanimarnos porque llevarlo a la ciudadanía es clave. Pusiste atención y pusiste énfasis en temas que son muy importantes en cómo hacemos que la participación de la sociedad civil o las ONGs sea de una manera formal y no que dependa del ánimo de algún Ya. funcionario, ¿no? O Y de algún gobierno. voluntariamente eso no trabaja. Exacto, exactamente. Entonces yo creo que aquí son parte de las claves del aprendizaje y algo que también destacaste que yo quiero que todos vayamos sumándonos es el uso de las tecnologías y porque pues ya saben, hay redes sociales con las que los jóvenes se sienten más afines y a nosotros nos sigue preocupando mucho que en redes sociales como TikTok hay más redes, más cuentas en contra de la Agenda 2030 que a favor. Imagínense, eso es tremendo y yo creo que sí es algo que nosotros desde nuestras propias redes sociales tendríamos que contrarrestar estos mensajes de odio, ¿no? O estas cuentas de odio. Así que yo creo que el uso de la tecnología para difundir resultados, para difundir la agenda es clave. Pero sigamos en esta segunda ronda tan interesante y ahora está con nosotros desde Honduras. Ella es Katia Cañada, especialista en monitoreo y evaluación de la Secretaría de Planificación Estratégica, que es la institución que es el punto focal de la Agenda 2030 en Honduras. Entonces, Katia, te escuchamos. Gracias por estar aquí con nosotros. Vemos tu pantalla. Ok, perfecto. Bueno, muy buen día, bienvenidos y bienvenidas. Muy agradecida con el Secretariado Ejecutivo por estas iniciativas de compartir experiencias y aprender de todo un poco y lo aplicable a nuestros países. Honduras, al igual que Costa Rica, presentó su tercer informe nacional voluntario hace unos meses ante las Naciones Unidas. También ante los demás Estados miembros, con esta presentación, nosotros, ¿cómo lo vemos? Bueno, asumimos la responsabilidad de trabajar para transformar, refundar bajo una visión universal integrada también de cambio basada en derechos humanos y como el lema lo dice, sin dejar a nadie atrás. En la siguiente diapositiva, por favor. Bueno, el camino para este trascendental documento de país, a manera de contexto nada más, quisiera comentarles que inició con la elaboración de 10 compromisos de Estado, como una nueva fase para progresar de manera acelerada hacia los ODS, ¿verdad? Ya estando en la cumbre de los ODS en 2023, se presentaron los avances de la implementación de la Agenda 2030 y cómo estas acciones aceleradoras, mediante estos compromisos de Estado, se llevaron a cabo para alcanzar mejores resultados. Es decir, nuestro informe nacional voluntario también es un poco peculiar en esta versión. No nos basamos, no hicimos un análisis específico de cada ODS, sino que nos basamos en el marco de estos 10 compromisos de Estado, de los cuales englobaban varios ODS debido a esta sinergia de desarrollo sostenible. Asimismo, hemos tenido jornadas de acción con los miembros de la Comisión Nacional y el Comité Técnico para el Desarrollo Sostenible, que es como el esquema de gobernanza que actualmente opera aquí en Honduras. Y básicamente estos dos son dirigidos por el Ministerio de Planificación Estratégica. De esta manera se concluyó con la presentación del tercer informe nacional voluntario, pero el primer informe nacional voluntario bajo la administración de la primera mujer presidente de Honduras, Iris Xiomara Castro.
Ese documento fue elaborado con aportes importantes de representantes de gobierno, del sector privado, también de sociedad civil, sus recomendaciones, más que todo de sociedad civil organizada. En julio de este año, comentarles, tuve la oportunidad de acompañar a la delegación de Honduras en la presentación de su tercer informe nacional voluntario. Al ver a todos estos representantes de los países miembros mostrando sus avances, sus desafíos, es bastante común cuestionarse esta pregunta generadora. ¿Cuáles van a ser nuestros siguientes pasos como país? ¿Qué vamos a seguir haciendo nosotros? ¿Qué sigue después de presentar nuestros informes nacionales voluntarios? En la siguiente diapositiva, por favor. Según esta pregunta generadora que les comentaba, ¿verdad? ¿Cuáles son los próximos pasos para seguir fortaleciendo la integración de la ciudadanía? ¿En qué? En la implementación y democratización de la agenda nacional. Bueno, bajo el esquema actual de gobernanza que les mencionaba, trabajamos la Agenda Nacional 2030 de los ODS, que es un documento adaptado a las metas, indicadores y objetivos de la agenda global. También me gustaría mencionarles que nosotros no nos limitamos a una mera agregación de metas e indicadores, sino que lo concebimos como una herramienta para el desarrollo máximo de la persona humana y también en función del desarrollo colectivo. Este instrumento es de monitoreo y de seguimiento. Se actualizó este año y también se incluyó en el tercer informe nacional voluntario. Por lo tanto, nuestra actual ruta para este involucramiento de la población, que tiene un papel y crucial e importante en la apropiación e implementación de la agenda, se ha enfocado en lo primero, lo que ustedes visualizan primero, que es las giras de territorialización a nivel municipal. A la fecha, hoy 26 de septiembre de 2024, contamos con un 71.5 de cobertura municipal que se basan en capacitaciones de territorialización y de capacitaciones con enfoque de desarrollo sostenible en sus planes de desarrollo municipal, alcanzando alrededor de 1.000 personas capacitadas a la fecha. Esto incluye y resumen personal de las alcaldías a nivel nacional. También, en el siguiente ítem, las instituciones del sector público también han vinculado su quehacer mediante sus planes operativos anuales, con esta vinculación de la Agenda Nacional 2030 para los ODS. Ustedes se preguntarán, ¿cuál es la importancia? Bueno, de esta manera los hacedores de política, los tomadores de decisiones, el personal generador de valor de las instituciones son conscientes de a dónde se están dirigiendo sus recursos, es decir, sus programas, sus proyectos y cómo estos responden en gran medida a los ODS. Estas capacitaciones exclusivamente para las instituciones del sector público, alrededor de manera anual, durante una semana, aglomeran alrededor de 400 participantes, es decir, 400 personas que están enterados de la Agenda Nacional 2030 de Honduras, adoptada según la Agenda Global. Como resultado de estas acciones, también el pasado mes de agosto, 2 municipios de Honduras presentaron sus primeros informes locales voluntarios, siendo los primeros municipios pioneros en estos departamentos ubicados en la zona occidental del país. Aquí creo que en la primera imagen está una figura del país de Honduras para que ustedes se ubiquen en la zona oeste aproximadamente. Y este proceso de elaboración involucró en gran manera estas comunidades. ¿De qué manera? Bueno, de consultas previas e informadas, también de posiciones claras para la toma de decisiones en el alcance local. También hemos trabajado de manera muy cercana en coordinación con el Sistema de Naciones Unidas, acá residente en Honduras. Actualmente estamos revisando la agenda nacional. Ustedes dirán, sí, pero ya la compartieron en julio de este año, pero somos conscientes de que este es un proceso iterativo, dinámico, que es de constante avance y por lo tanto seguimos mejorando estas capacidades estadísticas para contar con información verídica y que en realidad nos refleje la realidad de nuestras poblaciones. Todas estas acciones que les he comentado son preparadas y socializadas con el Comité Técnico de Desarrollo Sostenible. En este último ítem que podemos observar, aquí engloba la representación de 7 sectores nacionales: el sector público, la academia, el sector privado, organizaciones campesinas y también sociedad civil organizada. En la siguiente diapositiva, por favor. Se, con- ah, ok. Se muestran los siguientes pasos para que hemos visualizado. Es necesario continuar eh, llevando a cabo acciones inmediatas en el ámbito de planificación, trabajar de manera intersectorial y rendir cuentas para la implementación de la Agenda 2030. Es decir, nosotros tenemos un gran reto
actualmente para contar con una plataforma de seguimiento de los ODS. Este elemento tecnológico que mencionaban los colegas anteriormente es un reto, es un próximo paso que tenemos como Honduras para poder vincular a la ciudadanía, a las poblaciones que puedan tener acceso a esos datos. Es decir, nosotros tenemos el interés que un estudiante de secundaria, que un estudiante de pregrado, un investigador, un ministro de Estado, un docente, etcétera, y los demás interesados puedan acceder y ver el destino de estos recursos del país según las iniciativas de los ODS. También consideramos necesario crear espacios de experiencias compartidas. Este es un ejemplo, por mencionarlo, ¿verdad? Según los desafíos y potencialidades municipales. Es decir, sí tenemos los primeros 2 informes locales voluntarios, pero motivamos con estas acciones a los demás municipios que ellos puedan continuar con esta labor, que puedan incentivar mayores espacios de diálogo entre todos los sectores de sociedad civil, academia, sector privado. Y según nuestro esquema de descentralización aquí en Honduras, nosotros buscamos reforzar los gobiernos locales, que ellos tengan mayores capacidades y recursos para implementar estas iniciativas, según su enfoque de autonomía y para la toma de decisiones. Es decir, nos estamos centrando en estos elementos de veeduría, de rendición de cuentas, que es importante en este esquema de planificación y también con respecto a la implementación de la Agenda 2030 con el enfoque en la Agenda Nacional 2030 de Desarrollo Sostenible de Honduras. Por aquí finalizo mi intervención. Muchas gracias por el espacio y atenta de seguir escuchando el resto de participaciones. Gracias. Muchísimas gracias, Katia. Nos encanta el caso de Honduras y reconocemos cuando los gobiernos locales empiezan a poner de su parte, que ya hayan tenido ya 2 gobiernos locales que se animaron. Esto genera una sinergia y seguramente otros gobiernos locales se seguirán sumando. Y yo creo que también aquí es donde en América Latina tenemos ese reto, ¿no? Como país, como cada uno de nuestros países, pero cómo lo hacemos también de forma regional, generamos una sinergia para que más gobiernos locales se sumen a este esfuerzo, ya como lo decían al principio, desde sean promotores y eso los lleve a un proceso de reflexión hasta sus informes locales voluntarios. Pues seguimos y llegamos a la tercera ronda y en esta tercera ronda, ¿hacia dónde queremos llevar la conversación? ¿Cómo, cómo seguir incentivando a más sectores y que los gobiernos locales se involucren en la implementación de la Agenda 2030? Yo creo que aquí la participación de Katia fue clave porque nos introdujo a esto de otros actores como los gobiernos locales, pero definitivamente es importantísimo seguir incentivando a diferentes sectores, porque lo que también aprendimos es que hay algunos clásicos y otros no tan clásicos que están asomándose y están alzando la mano. Y para esta tercera ronda quisiera ceder el espacio a nuestra colega Carol Pollack. Ella es asesora interregional en la división de ODS de Naciones Unidas del Departamento de Asuntos Sociales y Económicos, o mejor conocido como UNDESA. Carol, te escuchamos. Gracias por aceptar la invitación y por estar con nosotros compartiendo esta visión desde América Latina y también con el apoyo de ustedes allá en Naciones Unidas. Te escuchamos. Bueno, muchas gracias. ¿Y pueden ver mi pantalla? La vemos perfecto. Ok, muy bien, gracias. Bueno, ok, entonces en nombre de UNDESA, muchas gracias por la invitación a participar en este importante webinario y a la Secretaría de Economía por su compromiso con la implementación de los ODS, incluso en todos los sectores y a nivel local. Y me gustaría centrar mi intervención más en el papel de los gobiernos locales, si está bien. Como muchos de los presentes probablemente sabrán, con al menos de 65 de las metas de los ODS vinculadas a los esfuerzos de los gobiernos locales, la acción local es clave para alcanzar los ODS. Y este papel fundamental fue reconocido en el momento de la adopción de la Agenda 2030 y desde entonces este reconocimiento ha sido cada vez mayor. Está destacado regularmente por el secretario general de la ONU
y también por los Estados miembros de la ONU en las declaraciones políticas del Foro Político de Alto Nivel, por ejemplo. Y esta misma semana los Estados miembros adoptaron el Pacto del Futuro, que incluye una solicitud al secretario general que presente recomendaciones sobre cómo el compromiso con las autoridades subnacionales podría hacer avanzar la Agenda 2030. Y por su parte, un número creciente de gobiernos locales de todas partes del mundo están trabajando para integrar los ODS como un marco para su propia planificación y esfuerzos de desarrollo. Y uno de los indicadores de esta mayor participación son los informes locales voluntarios. Desde la presentación de los primeros informes locales en 2018, el número de los ILV ha multiplicado hasta alcanzar aproximadamente 300 informes de todas las regiones del mundo y el número sigue creciendo. Y creo que los de México cuentan por muchos de estos 300. Bueno, y la pregunta para hoy es cómo podemos seguir incentivando a más gobiernos locales a participar en la implementación de la Agenda 2030. Y este año DESA, junto con Habitat y PNUD, CEPAL y UCLG, entre otros, publicamos un informe sobre la localización de los ODS. Y de momento el informe solo está disponible desafortunadamente en inglés, pero esperamos traducirlo en el futuro. Y el informe contiene una serie de recomendaciones que pretenden reforzar las contribuciones de los gobiernos locales al logro de los ODS. Así que son relevantes al tema de hoy. Para los gobiernos nacionales, las acciones recomendadas incluyen la creación de un entorno propicio para la localización de los ODS y el fortalecimiento de la gobernanza multinivel para el desarrollo sostenible mediante el fomento de las relaciones entre los procesos nacionales y los procesos locales para los ODS. También mejorar la coordinación entre los procesos del INV y los informes locales. Y aquí me gustaría compartir que este es el primer año en el Foro Político de Alto Nivel en que los gobiernos nacionales han involucrado a los gobiernos locales y regionales en más de 50% de los procesos de los informes nacionales. Y esta cifra incluye a México, por supuesto, con un fuerte énfasis en la localización. Bueno, y asegurar una financiación adecuada para la localización de los ODS y apoyar la integración de los ODS en los planes de desarrollo local. Y a invertir en el desarrollo de capacidades para ofrecer a los gobiernos locales y sus asociaciones los conocimientos y herramientas adecuados. Para los gobiernos locales, las acciones recomendadas incluyen la vinculación de los procesos de ILB con la planificación y la elaboración de presupuestos y que aprovechen las oportunidades para alinearse y coordinarse con los marcos y enfoques nacionales para la realización de los ODS y que fomenten las sinergias con las asociaciones de gobiernos locales y regionales y comprometerse con la gobernanza inclusiva y aplicar enfoques basados en los derechos humanos. Y finalmente, para el sistema de la ONU, las recomendaciones incluyen a promover el desarrollo de informes voluntarios de impacto que realmente impulsarán a la implementación de los ODS y que seguimos fomentando el compromiso y la participación de los gobiernos locales en los foros internacionales y regionales, así como en el FPAN, donde parece que todos los años tenemos una participación de gobiernos locales aún más grande, y también en el foro regional de los países de América Latina y el Caribe.
adoptar enfoques multiniveles que permiten la integración de las voces y las perspectivas de los gobiernos locales en todos ámbitos del trabajo de la ONU, nivel internacional, nivel nacional, y a llevar a cabo investigaciones analíticas, particularmente sobre oportunidades de la financiación. Y finalmente, apoyar el desarrollo de las capacidades para la localización de los ODS. Y esto es una área en que DESA ha participado mucho en los últimos años, trabajando con gobiernos nacionales y locales y junto con CEPAL y oficinas de los coordinadoras residentes y con otras entidades del sistema de la ONU. Y entre las entidades de la ONU también hemos desarrollado una serie de materiales de orientación y cursos de formación sobre la localización de los ODS. Y algunos de estos sí se centran en la preparación de los ILV, pero también cada vez más en cómo ir más allá de los ILV con el fin de lograr un cambio real. Y desde UNDESA seguimos comprometidos a trabajar con los gobiernos, con ustedes, para avanzar en la implementación de los ODS, incluyendo la localización de los ODS. Muchas gracias de nuevo por invitarme y por la intención. Gracias. Muchas gracias a ti, Carol. La verdad que seguramente mis colegas del resto de los países de América Latina no me dejarán mentir en que el apoyo de UNDESA en nuestros informes nacionales voluntarios es fundamental. El trabajo que también están haciendo con los gobiernos locales, yo creo que también es parte de la clave para que podamos seguir avanzando con este actor fundamental de la vida pública de nuestros países. Y pues bueno, agradezco muchísimo que hayas podido estar con nosotros en este webinar que se va a convertir en un precedente de lo que estamos haciendo de forma regional post presentación de nuestros informes nacionales voluntarios. Y en esta tercera ronda también habíamos incluido el papel de México con una participación y si me permiten los asistentes y a los que nos van a escuchar después, les queremos platicar, a ver, ¿cómo podemos hacer, cómo podemos incentivar? Y quisiera seguir el hilo que ya ponía ahí, empezábamos con Honduras, con UNDESA y ahora en México, el papel de los gobiernos locales consideramos que es fundamental. Para nosotros, ahí yo nada más quiero recapitular con esta lámina qué pasó en México durante los últimos años y con la novedad de que llegamos a 41 informes locales voluntarios entre los de gobiernos estatales y a nivel municipal. Con esto nos posicionamos como el país que más informes locales voluntarios tiene, pero ¿cuál creo que es la clave para que podamos promover estos informes locales? Yo creo que algunas de las respuestas ya las dieron mis colegas de los otros países y a mí me gustaría sumar dos cosas. Uno, el que se hagan conscientes de que el enfoque de la Agenda 2030, de los ODS, tiene que estar presente en sus planes locales de desarrollo y que desde estos secretariados ejecutivos o desde las instancias que llevemos la Agenda 2030 a nivel federal, nos tenemos que comprometer con un acompañamiento y un seguimiento. Y en el acompañamiento la capacitación es clave, o sea, para que puedan aterrizar el enfoque no solo en los documentos, sino también en las políticas públicas. Y aquí el trabajo que podemos hacer con las distintas agencias de Naciones Unidas es fundamental. Pero después de eso, después de un primer acompañamiento viene todo el seguimiento. No los podemos dejar solos porque ahí es donde podemos perder el valor de las capacitaciones y algo que yo creo que en México nos ha funcionado muy bien y aquí compartimos la experiencia es que tuvimos algunos casos, un último informe local que se acaba de presentar de una ciudad fronteriza de Tijuana. Ellos, el municipio decidió, nosotros estuvimos trabajando, invitándolos a que hicieran su informe local voluntario, pero ahí se generó una alianza muy interesante con una universidad
con el Instituto Tecnológico de Tijuana, que es una institución de educación superior, que por ahí tienen una red de promotores de la Agenda 2030 que lo hacen mucho con la ciudadanía, pero ahí hicieron una mancuerna muy interesante entre la academia y el gobierno local, donde lograron tener un informe de muchísima calidad, que la academia ayudó a hacer un vínculo del municipio con la sociedad, con la gente joven, y yo creo que este tipo de alianzas son muy importantes para que los gobiernos locales tengan un apoyo extra para concretar sus informes locales voluntarios. Y ampliando la respuesta a esta pregunta que hacíamos para el webinar, ¿cómo hacer que otros actores se involucren? Ahí me quedo con el comentario de formalicemos la participación de las organizaciones no gubernamentales en el informe, y nosotros sumaríamos también que estos informes voluntarios no solo sean ejercicios para los gobiernos, que también los diferentes sectores puedan hacer sus informes voluntarios. Y nosotros tuvimos una grata experiencia con 3 actores que son fundamentales y que están muy involucrados en la agenda, están trabajando mucho, pero que el espacio que nosotros podíamos dedicarles en nuestro informe nacional voluntario no era suficiente para visibilizar lo que están haciendo. Entonces, en México se presentaron hace un par de meses, a la par del informe nacional voluntario, informes sectoriales voluntarios. Y ahora tuvimos el primer informe del sector privado, se organizaron e hicieron un informe común, un informe del sector sindical, y también la Cámara de Diputados tiene su propio informe. Y nosotros lo vemos como una suma de esfuerzos. Entonces, creo que promover estos informes sectoriales voluntarios que de alguna forma también alimentan el gran informe nacional voluntario, se convierte en una forma de dar estos espacios, de reconocer el papel que hacen, y que también puedan adoptar este modelo que ha establecido Naciones Unidas para visibilizar lo que estamos haciendo en pro de la Agenda 2030. Creo que los informes voluntarios trasciendan a los planos sectoriales es una apuesta interesante. Es compleja, porque imagínense a los sindicatos organizándose para hacer un informe voluntario, no es fácil, necesitan mucha voluntad, pero el ejercicio puede ser sumamente interesante, abrir esta posibilidad a los sectores. Para nosotros ha sido una experiencia positiva, ha generado mucho expertise en estos diferentes sectores y al interior del equipo, pero también nos ha permitido visibilizar de una forma mucho más amplia y justa el papel que se está haciendo en los diferentes sectores. Y insisto, el Informe Nacional Voluntario es fundamental, pero es un espacio limitado y lo que necesitamos es abrir más espacios. Y a nosotros el que los diferentes sectores adoptaran este modelo, lo hemos visto muy positivo y ha permeado al interior de sus propios sectores. Es decir, por ejemplo, en esta primera ronda se sumaron algunas empresas, pero una vez que estuvo publicado, más empresas dijeron, oye, yo también quiero ser parte de este esfuerzo, y esto nosotros creemos que es un esfuerzo que se va a replicar, incluyendo a más actores al interior de cada uno de estos sectores, como los que tenemos visibilizados en pantalla. Y creo que por ahí está la aportación de México para esta tercera ronda. Les agradecemos mucho también, y agradecemos que en este webinar podamos participar también como ponentes. Y vamos a nuestra cuarta ronda y la final de este webinar latinoamericano de la Agenda 2030 y los informes nacionales voluntarios. Y para esta cuarta ronda, la pregunta que planteábamos es: ¿cuáles son los retos y acciones que deben implementarse para la consecución de los objetivos de desarrollo sostenible, ya pensando en la segunda mitad del periodo, y que con esto podamos posicionar el desarrollo sostenible a nivel regional? Y con quien hemos hecho una mancuerna espectacular y es con Brasil.
y nos acompaña esta mañana, tarde, dependiendo dónde estén ustedes. Tiago Guerre es asesor de la Secretaría Ejecutiva de la Comisión Nacional para los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Lo hemos encontrado en diferentes talleres y pues no podía faltar Brasil en este webinar. Tiago, el espacio es tuyo. Vale, muchas gracias. ¿Me escuchan bien? Te escuchamos perfecto. Ah, perfecto. Muchas gracias, Iraís. Encantado de estar acá con ustedes y para nosotros en Brasilia es una alegría poder compartir un poco de nuestro trabajo con el relatório voluntario. Y aquí está. ¿Están viendo mi pantalla? ¿Sí? Se ve muy bien. Vale, entonces me coloco la presentación acá. Creo que ahorita está. Bueno, muchas gracias. Soy Tiago Guerre Galvão, trabajo acá en la Presidencia de la República como asesor de nuestra Comisión Nacional para los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Soy profesor de formación, investigador sobre la agenda de desarrollo internacional. Entonces, tengo trabajado hace algún tiempo en esta agenda, pero acá me toca hablar un poquito de cómo fue esa experiencia con nuestro Voluntary National Review, nuestro relatorio voluntario nacional, y quizá pensar un poco sobre los retos futuros, como ha planteado Iraís en su cuestión principal de este taller de agora. Bueno, yo creo que para mí, un momento que no sé por qué no está pasando, que por qué ocultar. Yo creo que ahora sí, ahora sí. Bueno, lo que pasa es que hay una cuestión que nos ha motivado mucho, que es esa, ¿no? ¿Por qué Brasil ha decidido entonces presentar su relatório nacional voluntario? Eh, ¿Cuáles son los hechos que nos llevan a pensar algo como eso, ¿no? La importancia. Yo creo que para Brasil era muy importante demonstrar este compromiso renovado del país con el desarrollo sostenible y la Agenda 2030, porque Brasil ha cambiado de una posición nacional e internacional como de liderazgo hacia la parte del problema. Entonces, Brasil deja de ser un líder en la cuestión ambiental, socioambiental, en Brasil y en el mundo, para se volver como parte del problema socioambiental del mundo, del cambio climático, quizá. Entonces, para nosotros, el Relatorio Nacional Voluntario fue una oportunidad para demostrar con hechos, con políticas públicas, con una narrativa que demonstrasse para as pessoas em Brasília e no mundo que hubimos cambiado de rumbo e que habíamos renovado nosso compromisso com o desenvolvimento sustentável. E com isso, o RNV se cambió en una herramienta de comunicación para compartir con el mundo, con los otros países y especialmente con los países de la región de LAC, de Latinoamérica, las acciones de Brasil relacionadas con la Agenda 2030. Entonces, para nosotros era especialmente importante hacer eso, ¿no? Como tener en ese relatório todo aquilo que se pudiera ser relevante, não solamente para Brasil, como para outros países da região e do mundo, não? Também seria uma oportunidade, e isso se cambiou como verdadeiro, tornar o RNV uma peça clave
de la política externa brasileña en el sentido de restablecer nuestra imagen internacional como líder en la agenda global de desarrollo. Como ha dicho, Brasil ha cambiado de posición de un actor importante, relevante, estratégico en esta seara para alguien o un actor desimportante, casi, por una decisión política de los gobiernos en Brasil entre 2016 y 2022. Entonces, para nosotros, yo creo que eso empieza a mostrar que Brasil ha decidido presentar su relatório nacional voluntário a partir de uma evaluação séria da implementação dos ODS em el país. E esta evaluação séria significava medir os impactos de las políticas públicas alineadas, conectadas a los ODS. Hicimos isso e eu vou mostrar para vocês qual foi por lo menos alguma de estes dados, pero isso era muito importante para nós. Não havia pretensão do país de huir ou de esconder algo, uma informação, fazer uma espécie de SDG washing com nosso informe nacional. Não, a ideia era demonstrar o que havíamos enfrentado e o que estamos fazendo agora para cambiar claramente de posição. E a outra coisa que é muito importante para nós é que eu creio que se conecta com as outras experiências que foram traídas acá, esta, como ela era RNV, Iraísa ha dicho muito bem, não cabe todo, não se pode poner todo o que estamos fazendo, pero intentamos trazer as principais práticas e ações inovadoras de múltiplos atores em torno da implementação da Agenda 2030. Então, para nós foi importante isso também, criar um espaço para dar visibilidade a estas ações que são, sobretudo, da sociedade, do governo também, pero da sociedade. Então, isso todo, este conjunto de coisas nos traz essa posição, esse momento de demonstrar que Brasil retoma o rumbo. Porque Brasil ha estado entre 2016 e 2022 em uma posição péssima, terrível, com políticas públicas debilitadas, desmanteladas, um colapso de nossa saúde pública, pessoas em la pobreza extrema, debilitamento de nossa democracia, o regresso do Brasil ao mapa del hambre, grande parte da população brasileira vulnerável, como um resultado direto de las decisões de los gobiernos entre 2016 e 2022. Pero ahorita estamos cambiando, estamos melhorando e quizá nós pretendemos, pensamos que o VNR de 2026 vai a ter um retrato de Brasil muito diferente, com cambios muito mais profundos e marcantes. Pero ahorita nós vimos crescer o PIB, tivemos a oportunidade de fazer a indústria do Brasil volver, de nossa economia volver, sacamos milhões de pessoas da zona de la hambre com nossas políticas públicas sociais, efetivamente reduzimos a deforestação, especialmente na Amazônia. Temos um problema com nosso cerrado, que é nossa savana, pero claramente a deforestação foi enfrentada na Amazônia, e hicimos algo importantíssimo, que era atender a las pessoas mais pobres, a las pessoas mais necessitadas, a los grupos populacionais vulnerabilizados, com a reanudação de nossas políticas sociais de alto impacto. Bolsa Família, pé de meia é uma espécie de, não sei como se habla em espanhol, uma poupança, uma savings
para los jóvenes, para que tengan oportunidades de crecer. Entonces, yo creo que ese nuestro VNAR ha demostrado mucho esto de la recuperación de Brasil. Y esa recuperación ha dependido mucho de nuestra capacidad de movilizar diferentes actores del gobierno y no gobierno, del gobierno, de la sociedad civil organizada, del sector privado, de los diferentes sectores de la sociedad brasileña. Y esto es un efecto que nosotros podríamos hablar como steering effects, efectos dirigentes, no sé, algo como esa, de los ODS, ¿no? Los ODS se cambiaron en esta referencia para los tres poderes de la federación, los gobiernos locales, subnacionales, los diferentes sectores, empezaron a seguir sus rutas políticas, mirando a los ODS, al cumplimiento de las metas de los ODS. Y una cuestión de destaque para nuestro VNAR de 2024 fue esta metodología más participativa, inclusiva, que, claro, dependía de una orquestación, un orquestador, como nosotros acá en la Comisión Nacional como orquestadores, pero dependió mucho de constituirmos un comité editorial formado por especialistas de nuestras principales agencias de investigación en Brasil, como IPEA, IBGE y Fiocruz, el apoyo político y técnico de Itaipu, el Ministerio de las Relaciones Exteriores, el Ministerio de Planeamiento y un conjunto de articulaciones institucionales con todos los ministerios del gobierno federal, 38, y con claras contribuciones de los poderes ejecutivo, legislativo, judicial, gobiernos locales, empresas estatales, sociedad civil y sector privado. Y esto es muy similar con que ha dicho antes las otras presentaciones. Yo creo que el VNAR tiene esta capacidad, este poder de llamar a los diferentes sectores. Yo creo que un informe nacional, ele tiene esa capacidad de involucrar diferentes atores e isso ha passado em caso de Brasil. Hicimos consultas públicas, abrimos a possibilidade para que todas as pessoas desses setores pudieran enviar para nós sus boas prácticas, las acciones que estaban haciendo relacionadas a la Agenda 2030 y a los ODS. En términos de nuestra evaluación que hicimos, entonces nuestro relatorio nacional tiene 2 capítulos totalmente dedicados a la evaluación. Hicimos nuestro dever de casa, como se habla en Brasil, y evaluamos los 17 ODS. Y esta evaluación demuestra eso, que entre 2016 y 2022, Brasil ha pasado por muchas cuestiones. Y las metas, si juntamos la que está en laranja y la otra que está en rojo, tenemos como 49 metas que están sin evolución o estagnadas o con evolución negativa. Esto no es un panorama muy bueno para nosotros. Pero lo que es marcante, y eso es importante ser dicho acá, es que 71 de las metas no pudieron ser evaluadas porque nosotros no teníamos la información, no teníamos el indicador construido. Entonces yo creo que eso claramente fue por una decisión política de los gobiernos anteriores y por que nosotros llamamos de un apagón, no sé cómo se traduce para el español, de dados, ¿no? Nuestras agencias produtoras de dados han sido desmanteladas también. Y creo que eso es muy importante para nosotros porque irá nos guiar
para los próximos años. Justamente estamos ahorita trabajando en este punto de desarrollar un sistema de evaluación de la Agenda 2030, enfocando muchísimo en la construcción de estos indicadores que nosotros no tenemos todavía, esse 71. Então, eu creio que esta é a missão de Brasil, uma das missões de Brasil para o Relatório Nacional Voluntário de 2026. Conseguir preencher las lacunas, no sé, perdona mi portuñol, pero quizá haremos isso para o próximo Relatório Nacional Voluntário. Acá apenas uma contextualização. Brasil ha tenido uma experiência muito boa, não foi fácil, pero muito boa com a Agenda 2030. E uma coisa de destaque é esse, que é, nós temos um plano plurianual, que é o principal mecanismo de gestão pública de Brasil, e nosso plano plurianual de ahorita, de 2024 hacia 2027, já está totalmente alinhado a los ODS. Então, puedo depois passar mais informações a vocês, pero isso creio que é uma coisa importante, dos pontos claves que viene del VNAR, del processo de construção de nosso VNAR, porque durante esses últimos 8 ou 9 meses, nós hablamos muito com o Ministério de Planeamento para pedir isso, que lo hicieran isso, que o plano plurianual estivesse alinhado, e eles, paralelamente à construção do Relatório Nacional Voluntário, fizeram isso. Então, para nós é um logro também, como uma consequência deste esforço institucional com nosso VNAR. Aqui para dizer que temos temas prioritários que Brasil ha trabalhado em nosso VNAR, pero vamos a ter claramente alguns desafios para cumprir e temos uma visão de futuro para ser isso. Creio que a questão de los recursos, o financiamento, sigue sendo um grande desafio para nós e a localização da renda de los ODS em los diferentes territórios. Brasil, como México, é muito grande. Então, temos Amazônia, temos Pampas, temos diferentes biomas, diferentes regiões. Então, para nós, a localização é sempre um grande desafio. E nesta visão de futuro, já começamos, e isso responde muito bem a questão que ha sido planteada por Iraís. Para nós, os retos perpassam, conectam com esta ideia de la igualdade étnico-racial. Por isso que nós decidimos ter esta, sacamos essa ideia e ponemos essa ideia em marcha de um novo ODS, ODS de la igualdade étnico-racial. Hicimos um concurso para a logomarca, estamos debatendo, já temos as metas e ahorita estamos debatendo e dialogando sobre os indicadores para medir as metas. Pero nos hacía falta claramente uma logomarca para mostrar ao mundo que é esse del ODS 18 e hicimos como parte de nossa resposta de mobilização e participação social. Tuvimos mais de 1.000 pessoas votando, e isso para nós foi um logro muito grande, foi muito importante, e ha sido há 2, 3 dias atrás, nossa primeira dama, Janja Lula da Silva, ha mostrado em la ONU, em um evento específico de economias justas, inclusivas e antirracistas, em la ONU, Edja Janja, nossa embajadora de los ODS, ha mostrado para todas as pessoas a logomarca, e esta é, então, a logomarca vencedora. A artista é Brenda Gomes, muito jovem, e é isso que nós necessitamos, que os jovens participem mais desta renda. Então, temos agora o desafio de começar a medição
del ODS 18 e isso que será hecho para 2026. E para terminar, uma outra coisa que estamos fazendo muito é apoiar a sociedade civil em seu Shadow Report. Em Brasil, nós hablamos de relatório luz. Não é shadow, é luz. Então, temos isso de mostrar e vai ter provavelmente uma versão em espanhol e quizá les envio el link de la apresentação será el 22 de outubro. Vamos a lançar acá em el Palácio de Planalto, em Brasília. É um trabalho conjunto entre este grupo de trabalho da Agenda 2030, que é da sociedade civil, com nós acá da Comissão Nacional de los ODS. Eu creio que era isso. Espero ter ayudado e a mim me encanta muitíssimo. Creio que, Iraís, para nós criamos acá uma parceria e estamos falando há muito tempo, quizá mais de ano. E para Brasil é uma alegria muito grande poder caminhar com México, com o governo de México, com as pessoas que hacen a agenda, e é isso, a agenda é hecha por nós, as pessoas que estão acá, e dejo o compromisso para que Brasil pueda replicar este webinar, fazer a segunda versão deste webinar, quizá o próximo ano, no primeiro semestre, podemos falar e fazer juntos, pero Brasil já está interessado sim em dar continuidade, porque é muito importante seguir ouvindo, escutando e dialogando, compartilhando nossas experiências com os colegas de Latinoamérica. É isso. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Tiago. Y pues bueno, ¿qué decir? Muchísimas cosas salen de la participación de Tiago. Algo que me gustaría destacar es que seguramente de América Latina saldrán al menos dos objetivos más que vemos como apremiantes. Ya decía la propuesta de Brasil, uno y también la otra que teníamos acá en México, uno de ese enfocado a la cultura. Y yo creo que la importancia de este webinar también radica en cómo América Latina puede tener un rol decisivo en el futuro de la segunda mitad de la Agenda 2030, no solo para nuestra región, sino para el mundo, pero también en lo que vendrá post 2030 y que nosotros tenemos mucha experiencia y también hemos puesto el acento en temas clave para posicionarlos no solo en nuestras agendas nacionales y regionales, sino en la agenda global. Así que yo estoy muy contenta de que ya Brasil alzó la mano para hacer la segunda edición de este webinar. Ahí está la invitación para el resto de nuestros colegas de América Latina para que vayan haciendo la tercera y la cuarta, porque este espacio latinoamericano de reflexiones de la Agenda 2030 es nuestro y yo creo que lo tenemos que mantener porque la posición que tengamos frente al mundo como América Latina va a ser clave. Y pues quiero cerrar esta cuarta ronda, ya no se pudo quedar a la transmisión en vivo Mareike, pero nos dejó un video. Ella es oficial de Asuntos Económicos en CEPAL y no saben la ayuda que nos ha dado a todos los países y es una colaboración importantísima. Entonces, si por ahí el equipo nos puede ayudar corriendo el video de nuestra colega Mareike Evers, por favor. Una breve presentación con todos ustedes. Espero que puedan ver bien mi pantalla. Bueno, la pregunta principal que sigue después de la presentación de los informes nacionales voluntarios, desde la CEPAL, en particular de las lecciones aprendidas de nuestra comunidad práctica, que muchos de ustedes conocen o forman miembros de esta comunidad. Nosotros recomendamos garantizar una amplia difusión de los informes nacionales voluntarios, por ejemplo, a través de una conferencia de prensa después de su presentación en el HLPF. También de promover acciones concretas, en particular sobre las prioridades identificadas en los informes. Y eso también puede incluir un plan de acción, una hoja de ruta, que incluya también quién, qué, dónde y cuándo se haga responsable para el seguimiento.
Otra posibilidad podría ser reunirse con todas las oficinas presentes de las Naciones Unidas en el país, también con donantes, para identificar las prioridades y ver cómo podríamos hacer seguimiento a ellos. También para llegar a un público más amplio, se podrían simplificar o traducir también, por ejemplo, a los idiomas indígenas los mensajes claves de los informes. Consideramos también la posibilidad de presentar un informe anual a nivel nacional o, por ejemplo, frente del Parlamento, porque ustedes sabemos que frente del HLPF se realiza cada 2-3 años, a veces menos, a veces más. También de compartir sus lecciones aprendidas a nivel regional. Esperamos, obviamente, en el espacio de nuestra comunidad de práctica que ofrecemos para todos los 33 países y donde vemos como un peer review y un aprendizaje entre pares entre todos los países que han presentado o que quizás hasta ya 4 veces o que van a presentar por la primera o segunda vez. Y utilizar las lecciones del proceso también para refinar o mejorar los acuerdos institucionales a nivel nacional. Como último, y muchos de ustedes tienen una plataforma virtual digital como un one-stop shop, so to say en inglés, de la Agenda 2030 a nivel nacional. Y eso funciona parecido al SDG Gateway que tenemos a nivel regional, que también ofrece información sobre los eventos, nuevas publicaciones, todo relacionado con la Agenda 2030 en la región. También, como hemos ya escuchado de Carol, vemos que la localización de la Agenda 2030 también es una herramienta de aceleración de los ODS. Y acá también recomendamos crear sinergias entre los niveles locales, nacionales, subnacionales, regionales y globales. Y eso podría ser a través de la elaboración de informes locales voluntarios. Muchos de ustedes estuvieron en el foro regional este año en abril en Santiago de Chile, donde lanzamos una nueva guía regional sobre la evaluación de los informes locales voluntarios. Aquí les dejo también el enlace. Y hemos visto como muchas sinergias entre estos dos niveles. Por ejemplo, Honduras no solo presentó su informe nacional voluntario este año, pero también elaboró antes varios informes locales voluntarios que contribuyeron a estos esfuerzos nacionales. Otra herramienta para acelerar la Agenda 2030 podría ser alinear la Agenda 2030 con otros marcos globales y regionales. Por ejemplo, el Acuerdo de París. Aquí todavía vemos que muchas sinergias no son bien aprovechadas de crear sinergias entre los informes y las contribuciones determinadas a nivel nacional para reflejar adecuadamente también la acción climática dentro de la Agenda 2030. Aquí también tenemos varios ejemplos de la región. Voy a compartir la presentación con ustedes después, pero en el interés del poco tiempo que tenemos, mejor avanzo. Otra manera de acelerar la acción hacia la Agenda 2030 podría ser alinear sus esfuerzos con el Informe Mundial sobre el Desarrollo Sostenible. El GSDA, como se dice en inglés, está escrito cada 4 años por grupos independientes de científicos, así que es basado en evidencia y en ciencia, y también ofrece ejemplos muy prácticos, herramientas y transformaciones para acelerar los ODS. En este contexto, por ejemplo, justo iniciamos una iniciativa, la CEPAL con la GIZ, la cooperación alemana, y también la Fundación Alianza en Costa Rica, para alinear múltiples actores a los puntos de entrada del GSDA y ver cómo se pueden crear alianzas y sinergias entre estos varios sectores. Por parte de la CEPAL promovimos estas 6 transiciones hacia la sostenibilidad y, por supuesto, hacia los ODS. Como pueden ver muy bien, todos están relacionados con las transiciones y las transiciones entre ellas también. Hablamos sobre las transiciones educativa, energética, la transición del empleo y de la protección social, la transición digital, climática y de los sistemas agroalimentarios. Y bueno, si quieren saber un poco más también cómo se pueden traducir estas transformaciones en la práctica, recomiendo mucho de leer el 7º informe sobre el progreso y los desafíos regionales de la Agenda 2030 que lanzamos en el Foro Regional este año. Como saben, tenemos esta publicación cada año y donde también revisamos en profundidad estos 5 ODS del HLPF, pero también tenemos la perspectiva regional aquí que pueden escanear y con mucho gusto comparto esta presentación con ustedes. Y bueno, muy rápido, ¿qué ofrecemos por parte de la CEPAL?
para apoyar a los países no solo en la implementación de la Agenda 2030, pero obviamente también en particular en la elaboración de los informes nacionales voluntarios, es a través de nuestra comunidad de práctica que todos ustedes conocen, a través de nuestro SDG Gateway y otras plataformas, por ejemplo, Cepalstat, que ofrece datos en varios sectores, obviamente, que también miden el progreso hacia la Agenda 2030. Y ya una promoción, nuestra octava reunión del Foro de los Países de América Latina y el Caribe sobre el Desarrollo Sostenible se realizará el 31 de marzo hasta el 3 de abril 2025, aquí en la sede de la CEPAL en Santiago de Chile, y esperamos que muchos de ustedes puedan venir a este evento previo al próximo Foro Político de Alto Nivel en Nueva York. Muchísimas gracias. Pues ahí tenemos la participación de Mareque desde CEPAL y pues llegamos al final de nuestro webinar de qué sigue después de la presentación de los avances de los informes nacionales voluntarios sobre el avance de la Agenda 2030, organizado este primer webinar por el secretario ejecutivo de la Agenda 2030 en México y con la firme esperanza y seguramente pasará que el segundo sea organizado por Brasil y así podamos ir dándole más vida a este webinar, que es un encuentro entre países latinoamericanos para seguir hablando de la Agenda 2030 en nuestros países y en la región. Nos parece fundamental mantener esta conversación abierta, no hacerla cada vez que vamos a presentar un informe nacional voluntario, sino seguir compartiendo la experiencia, la reflexión, cómo estamos avanzando después de presentar nuestros informes nacionales voluntarios, como todos y todas ustedes que están viendo esta transmisión se pudieron haber dado cuenta, hay muchísima experiencia ya en América Latina, hay convicciones y acciones muy claras para que la agenda siga permaneciendo y avanzando en nuestra región. Todavía tenemos muchos retos por atender, pero las participaciones de este día nos han demostrado mucha claridad de lo que están haciendo en los diferentes países. Con esto hacemos un llamado al resto de los países de América Latina, de los gobiernos locales, para que sigamos trabajando juntos. La experiencia que se ha generado en aquellos que hemos presentado en informes nacionales voluntarios está disponible para todos ustedes, para que no comiencen en el escalón cero, sino podamos ir avanzando mucho más rápido de la mano. Agradecemos mucho también que siempre tengamos esta colaboración cercana con Naciones Unidas, con la CEPAL, porque son actores clave para la consecución de la Agenda 2030 en el mundo, pero también en nuestra región. Como también ustedes lo podrán apreciar y por el formato en el que están viendo esto, estaremos trabajando mucho a través de los diferentes medios en redes sociales para acercar la Agenda 2030 a los jóvenes, a nuestra ciudadanía latinoamericana. Y pues bueno, el compromiso latinoamericano es con la Agenda 2030. Les agradecemos a todas y todos los que llegaron al final de esta transmisión. Queda para la posteridad y seguramente encontraremos una segunda edición de este webinar encabezado por nuestros colegas de Brasil. Muchísimas gracias a todos los que participaron esta mañana, a Carlos de Costa Rica, Natalia de Colombia, Víctor de Belice, Katia de Honduras, Tiago de Brasil, Carol de Undesa y Mareike de CEPAL. Gracias porque entre todos hicimos posible este webinar para hablar de la Agenda 2030 en América Latina. Muchas gracias y le mandamos un saludo a todos nuestros seguidores que podrán ver a través de Voces de la Agenda 2030 este webinar que preparamos para ustedes. Muchísimas gracias y nos mantenemos atentos a la siguiente edición del webinar. Hasta pronto. Gracias. Gracias a todos. Gracias. Hasta pronto, gracias. Pero